muestras de tamaño 2 es distinta para la distribución muestral del promedio para muestras de tamaño 20. ¿De acuerdo? Pregunta respecto a esto. ¿Se entiende lo que es una distribución muestral, por ejemplo, del promedio? Si ustedes lo quieren pensar en términos de la simulación que estábamos viendo hace unos minutos, esto de acá se parece a la idea que estamos hablando de distribución muestral. La diferencia es que acá simplemente esto es una distribución que tiene muchas de las posibles muestras, tiene 5000, pero no tienen todas. ¿Ya? La distribución muestral es lógicamente el obtener absolutamente todas las posibles muestras. ¿Se entiende esa idea? Ya. Nos vamos a concentrar en la distribución muestral del promedio. Si cada una de las muestras de un determinado tamaño le calculo, a cada una de las muestras de un determinado tamaño le calculo el promedio, la distribución formada del promedio de todas esas muestras me da la distribución muestral del promedio. Ya, sé que suena un poco como trabalengua, pero aquí tómense un segundo para leerlo, más de un segundo, y necesito que me digan si lo entienden o no, porque si no lo entienden vamos a tener problemas para seguir. Para ser preciso, me dio que decir si logré explicarlo. ¿Alguien tiene dudas respecto a esto? Ok, continuamos entonces. Y aquí estamos acercándonos ya, entramos en la recta final para llegar, no sé si lo recuerdan, lo que queremos es cuantificar nuestra diferencia probabilística respecto a una característica de la población. Y aquí ya estamos entrando directamente a qué es lo que nosotros vamos a hacer. Si entienden lo que es una distribución muestral del promedio para un tamaño determinado de muestra, resulta que esa distribución muestral tiene unas características muy particulares, que son características que ustedes van a, por supuesto, memorizar rápidamente, dado que las vamos a revisitar una y otra vez. Uno, siguiendo el teorema del límite central, la distribución muestral del promedio se aproxima a una curva normal, que es lo que les está ilustrando en el gráfico previo, en la simulación de R. Entonces, ante cualquier cosa dicen, es una distribución muestral del promedio para muestras de tamaño 30, yo sé que va a tener una distribución normal. Dos, sé que esa distribución normal, que ustedes ya recuerdan, por supuesto, que hay dos cosas que gobiernan la posición de una distribución, la forma de una distribución normal, que son el promedio y la varianza, y saben que el promedio de esa distribución normal es exactamente el promedio poblacional. Lo que les estoy diciendo no es una aproximación, es matemáticamente demostrable que si tú tomaras todas las posibles muestras de 10 personas de este curso, por ejemplo, el promedio de esa distribución muestral es exactamente el promedio de la población. ¿Ya? Esto no es un acercamiento a la aproximación. Si teóricamente ustedes sacaran todas las posibles muestras, lo que van a ver es que eso les va a dar el promedio de la población. Y tercero, y aquí viene la fórmula en la pregunta que habían adelantado ya, la depresión estándar de la distribución muestral del promedio, llamada el error estándar, terminología nueva, importante de aprender, disminuye a medida que el tamaño muestral aumenta. Y esto, si es que les suena raro, no debería sonarles raro porque es lo que estábamos hablando antes. A medida que el tamaño de la muestra aumenta, la dispersión de ese gráfico disminuye, ¿se acuerdan? Mientras más grande es el tamaño de la muestra, más cerca del promedio tendrían que estar los resultados. Cuando yo obtenía el promedio de las alturas de 2 personas, podía ver cosas más extremas que cuando tengo el promedio de 50. ¿Estamos de acuerdo?
Y esta fórmula, que esta sí es una fórmula que tienen que aprender, esta fórmula está cuantificando, les dice qué tanto más cerca, qué tanto a menos dispersión hay en la distribución muestral del promedio para un tamaño determinado de muestra que en la población. Y es la dispersión estándar de la población partida por la raíz cuadrada de x. Si yo tenía en la población una desviación estándar de 2 y tomé una muestra de 100, lo que me está diciendo esto es que saco la raíz cuadrada de 100, que es 10, y diría 2 partido por 10, 0,2, y resulta que la distribución muestral de promedios en esa población para muestras de tamaño 100 es 0,2 unidades, a diferencia de la población observada que tenía una desviación estándar de 2. ¿Se entienden? Esta fórmula es clave que la entiendan. Hoy partimos hablando de la intuición. Esto es una formalización cuantitativa de lo que estábamos hablando. Mientras más grande es mi muestra, menos dispersión hay en los resultados de los promedios. ¿Preguntas respecto a esto? Si muestras el total de la población. Si tú muestras toda la población, tienes una sola posible muestra y sigue siendo cierto todo lo que hemos estado conversando. Ah, ya, el N es el número de muestras. No, el N es el tamaño de la muestra. Volvamos acá. Si este ejemplo es, cuando estamos en este gráfico, es voy a tomar muestras de tamaño 8. Una muestra al azar de tamaño 8, otra muestra distinta de tamaño 8, otra muestra de tamaño 8, así hasta que y con esta completo todas las posibles muestras de 8 personas que podría sacar a esa población. SM es el 8, es el tamaño de las muestras que está generando esa distribución muestral. ¿Por qué eso se lo ves para el tamaño de la muestra? ¿Por qué? Porque la reducción en información, la información que te da el tamaño de la muestra no está linealmente asociada el tamaño. Si tú no tuvieras esta raíz cuadrada, una muestra de 100 personas sería 10 veces mejor que una muestra de 10 personas. Y resulta que no es el caso. Hay rendimiento decreciente para los tamaños, para qué tanto la muestra. Es la razón por la cual la mayoría de encuestas tienen un cierto número de rango y no toman mucho de eso, porque el pasar de 1000 a 2000 no te está comprando mucha más información que lo que te hizo pasar de 100 a 1000. No sé si eso... La ley del número grande, ¿no? La próxima clase voy a mostrarles qué es la ley del número grande, porque las intuiciones van para el mismo lado, pero creo que agregan muchas cosas, le atribuyen más cosas de las que yo habría atribuido a la ley de los grandes números. Pero en respuesta a tu pregunta, que no es una causa, lo que te digo es, la raíz cuadrada ahí está caracterizando que no es lineal el impacto de la muestra. Ya, a ver, si les preguntara, ¿alguien se siente cómoda para responderme? Lo que queremos entonces, la intuición, queremos que ese número, que la desviación estándar del promedio, que el error estándar le hace la desviación estándar de la distribución muestral, sea más pequeño o más grande. Eso, queremos que sea más pequeño. Si fuera 0, significaría que cada uno de nuestros resultados de la muestra sería el parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, si se extraen muestras aleatorias de tamaño n de una población con media mu y varianza sigma cuadrado, noten que usamos letras griegas porque estoy hablando de los parámetros poblacionales, la distribución muestral de los promedios, 1 es normal, tiene un promedio igual a mu y tiene una varianza o una desviación estándar igual a esos valores. Y eso no requiere que la distribución original de la población sea normal o el tamaño de la población original. Eso es un punto que no sé, de hecho no lo destaqué, este es el segundo punto, otra cosa importante que está relacionado con la respuesta que te di. Fíjense que el tamaño de la población no aparece en ninguna parte de la ecuación. Esto es cierto para una población de tamaño 40, es cierto para una población de tamaño 19 millones
y es cierto para una población de 300 millones. Y es la razón por la cual, esto ya lo había mencionado en una clase anterior, las encuestas políticas en Estados Unidos, a pesar de que son 300 millones de personas, tienen más o menos el mismo tamaño de los estudios en política eleccionaria acá en Chile, que tenemos 19 millones. ¿Por qué? Porque las propiedades, la información depende de nuestros tamaños de la muestra y no del tamaño de la población. ¿A nadie le sorprende eso? Pregunta respecto a esto. Discapacidad pedagógica es que siempre está muy por sobre lo histórico. Ya, entonces, lo que estoy explicando es que si tú fijas un tamaño muestral y obtienes todas las posibles muestras de esa población y calculas el promedio para cada una de las posibles muestras, eso te va a generar una distribución como esta, donde es normal, el promedio es el promedio poblacional y el error estándar, que es un nombre específico para la desviación estándar de esta distribución con ese valor. Este dibujo es la misma información que está acá. Estoy presentándolo ahora gráficamente. Y necesito un chequeo de realidad si los perdí 3 cuadras atrás o estoy simplemente repitiendo demasiado algo que ya quedó claro. Porque si esto está claro, entonces podemos continuar avanzando. Y recuerden que lo que queremos es pasar de la muestra de la población. Estamos en esta. Tengo estadígrafo y quiero obtener un parámetro y esta es la información que ahora tengo de contexto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, bueno, qué tan cerca del... Cuando ustedes sacan una muestra de un tamaño determinado y se preguntaban, bueno, qué tan cerca del promedio va a estar, qué es cerca, esta distribución te dice qué es lo que tú esperarías ver. ¿Qué tantas veces tú crees que estarías a esa distancia del promedio poblacional? Puedes calcular qué probabilidad hay de eso. Esto solamente para recordar y hacer explícito que básicamente el efecto del teorema del límite central es lo que nos permite tomar ventaja de esto. Porque esta agregación, porque es un promedio, está agregando variables aleatorias, yo espero que se comporte de manera normal y puedo aplicar esto que sé de las distribuciones normales. Necesito que se acuerden esta idea del error estándar. El error estándar es un concepto fundamental, va a aparecer hasta en la sopa de letras de lo que lleve el curso, y lo que tienen que acordarse es que cuando hablemos de error estándar en este contexto, lo que estamos hablando es de, ya lo repetí como 3 veces, la desviación estándar de la distribución muestral del promedio, para un tamaño determinado. Y eso es el error estándar, lo acabamos de ver, ya. Entonces, si teníamos, y esto era lo que nos concentramos en la clase pasada, tenemos variables aleatorias, probabilidad, llegamos al concepto de distribución de probabilidad, tenemos muchas distribuciones de probabilidad, teorema del límite central las conecta con la distribución muestral, con la distribución normal y a partir de eso con la distribución muestral, y todo lo que sé sobre los puntajes Z lo puedo utilizar para hacer inferencias en el contexto de la distribución muestral. Estas 3 propiedades son centrales para poder hacer inferencia a la población. ¿Ya? ¿Cuáles son las 3 propiedades de las distribuciones muestrales? Siguen una distribución normal. El promedio de la distribución muestral igual al promedio Poblacional, correcto. ¿Y 3? La distribución estándar de la... O sea, la desviación estándar de la distribución muestral del promedio, que el error estándar disminuye a medida que el tamaño muestral. ¿Y cómo disminuye? Les dije, esa fórmula sí tienen que sabérsela. Sí, pero en concreto, ¿qué tanto disminuye? desviación estándar partida con la raíz del promedio. La raíz Del tamaño de la muestra. del tamaño de la muestra, no del promedio, es del tamaño de las muestras. De nuevo, la repetición de las láminas acá es simplemente, esto es muy importante que lo aprendan y lo memoricen
la vida se les va a hacer más sencilla en las próximas clases y pruebas, así que efectivamente se aprenden esto ahora. Y si tienen dudas, pregunten todas las veces que sea necesario. Ya. Entonces, nuestras distribuciones de probabilidad, que son una suma de variables aleatorias independientemente distribuidas, se convierten se pueden conceptualmente ser usadas para configurar una distribución muestral del promedio, lo que acabamos de ver, que tiene esa característica y está asociada a todo lo que ustedes saben sobre el puntaje C. Ahí es donde estamos ahora. Entonces, dado que ustedes están ampliamente familiarizados con la distribución de puntaje Z, ustedes pueden ya responderme qué probabilidad hay que al minuto que yo tome una muestra de tamaño 10, por ejemplo, de altura de los chilenos, la muestra esté bajo el promedio. El promedio de esa muestra esté bajo el promedio. 50%. Eso es básico, una distribución normal, es simétrica, tú esperarías que la mitad de las veces esté bajo el promedio, la mitad esté sobre el promedio. ¿De acuerdo? Pero, ¿ya? Todo esto porque queremos hacer es inferencia de estos parámetros, pero, y no sé por qué no me lo han preguntado hasta ahora, la verdad es que hay un problema grave con toda esta lógica, que es que partimos diciendo que no podemos acceder a la población, eso todos lo tienen claro, y que solamente podemos acceder a una muestra. Y he pasado como 40 minutos hablándoles de decir, ahora nos vamos a imaginar que podemos obtener todas las posibles muestras, que estrictamente es más, logísticamente más complicado que toda la población, porque si ustedes son la población, obtener toda la población es recoger una muestra, la muestra con todos, si lo quieren decir, la población completa. Pero lo que estoy diciendo acá es, imagínense que hacen el ejercicio de conseguir a 10 personas y ahora otras 10 personas y otras 10 personas hasta completar todas las posibles muestras. Pongámoslo así, si existiera algo así como un ranking de cosas imposibles, si evaluar a la población entera es muchas veces imposible, esto es aún más imposible. Una pregunta razonable que alguien podría hacer es, ¿por qué los estoy haciendo perder el tiempo de manera tan colosal? ¿Ya? Esto realmente no tiene mucho sentido si uno empieza a tratar de seguirlo, pero hay un método para esta locura y es lo que quiero ilustrar acá. ¿Cómo conecto la muestra que tengo disponible con lo que sé sobre la distribución muestral del promedio para poder hacer una inferencia a la población? ¿Ya? Todos entienden los conceptos que están en esa línea. Tengo una muestra y población, eso ya está extraído y ahora sabemos que es la distribución muestral del promedio, ¿cierto? Eso es lo que tengo, eso es lo que quiero saber. Y eso es un concepto extraño que acaba de aparecer y que estoy tratando de justificarles que tiene sentido cambiar. En ese lado, en esta esquina, tenemos nuestras letras griegas, el promedio poblacional y la desviación estándar poblacional. Eso es en particular lo que muchas veces queremos saber. Y en este lado tenemos el promedio de la muestra, la desviación estándar de la muestra, con letras latinas, y el tamaño de la muestra. ¿Ya? N en este contexto va a ser el tamaño de la muestra que da origen a una distribución muestral. Y entre medio tengo el promedio de la distribución muestral y la desviación estándar de la distribución muestral, que se llama error estándar. Esta lámina resume a todos los participantes que hemos visto hasta ahora. ¿Dudas respecto a esto? Claro, para que no se quede calcular la distribución muestral con signo, Voy caminando hacia allá. Vamos. Ya, no voy a dar la respuesta, voy a anticipar, porque en realidad la respuesta vamos a llegar a ese escenario la próxima clase. Lo que pasa es que estoy partiendo, asumiendo, contándoles como que si supiéramos, pero cuando no lo sepamos, vamos a estimar sigma también a partir de la muestra. Esa es la versión corta, vamos a usar la muestra también para tener una estimación de sigma. Entonces, si esta lámina les queda claro, esto, insisto, son todos los participantes hasta este minuto, las piezas de información. Entonces, porque yo sé que esto que no puedo conseguir tiene esta distribución,
por extraño que parezca, es que estoy ganando información respecto a la única muestra que tengo, ¿ya? De partida, piénsenlo así. Si ustedes hacen este ejercicio, inventan esta distribución muestral del promedio, y yo me pregunto, ¿qué tan probable es que en una muestra de un determinado tamaño yo esté supongamos que volvamos al caso de la altura, qué tan probable sería que yo estuviera a 50 centímetros del promedio poblacional? ¿Qué tan probable es que estuviera a 10? ¿Qué tan probable es que estuviera a 1 centímetro? ¿Se entiende cómo yo puedo responder eso a partir de esto? Esa intuición es básicamente, estamos inventando este concepto de la distribución muestral para poder tener una idea de cómo va a variar el promedio de la muestra única que tenemos. Estoy usando una construcción teórica para tener una distribución de referencia de algo que yo solamente observo una vez, que es mi muestra. Simplemente estoy poniendo más grande. Ya, y aquí viene el salto, la parte final que vamos a ver hoy día. Ustedes me pueden decir qué tan probable es que una muestra esté del promedio, ¿cierto? En un determinado rango. Yo les puedo preguntar qué tan probable es que mi muestra con un determinado tamaño esté a una desviación estándar del promedio. Eso lo deberían poder responder ya. ¿Cuánto es eso? 68,2. Ustedes ya saben si que esto es cierto. Lo que les pregunté es genérico, es como qué tan probable entonces es que mi muestra esté a una desviación estándar del promedio, 68,2. ¿Qué tan probable esté a 1,96 desviaciones estándar? 95. ¿Ya? Entonces, con esto, literalmente ustedes pueden saber qué tan probable es que una muestra esté a una determinada distancia del promedio. ¿Ya? ¿Eso lo entienden? ¿Ya han escuchado el chiste que alguien te dice, ven tú porque estás más cerca? Muchas veces. Es muy común. Lo digo por una razón. Si yo puedo saber qué tan probable es que algo esté a cierta distancia del promedio, al fondo que una muestra esté del promedio, puedo también hacer el proceso inverso y preguntarme qué tan probable es que la muestra esté lejos o cerca del promedio. En vez de preguntarme qué tan lejos o cerca está esta muestra del promedio, que es la pregunta que yo le dije, qué tan probable es que una muestra esté a esta distancia, puedo revertir ese proceso de pensamiento y preguntarme qué tan probable es que la muestra esté a esa distancia del promedio. Es un cálculo de distancia, es simétrico, pero que estoy modificando la pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo sabemos que la distribución normal tiene esta distribución de porcentajes? Y sabemos cuántas muestras aparecen, con qué proporción aparecerían cada uno de estos rangos. Yo sé que el 95% de las muestras van a estar dentro de 2 errores estándar del promedio. ¿Ya? Voy a repetir, del promedio, un error estándar, 2 errores estándar, un error estándar, 2 errores estándar. En ese rango debería estar el 95% de las muestras. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ya. Eso quiere decir que yo puedo identificar el rango de incertidumbre y lo que voy a hacer es que cuando yo tenga una muestra, voy a dibujar ese mismo rango de incertidumbre en torno a esa muestra. El rango de incertidumbre se mueve para acá o para allá, dependiendo de dónde está la muestra, pero lo que ahora yo sé, y esto puede tomar un segundo, pero esta es la intuición clave, es que si yo agarro el promedio de mi muestra y hago dos errores estándar hacia un lado, 2 errores estándar hacia el otro, el 95% de las veces ese intervalo tiene que contener al promedio poblacional. Voy a repetir. Miren, ¿qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay de que una muestra esté entre menos 1,96 y 1,96? 95%. ¿Ya? Eso quiere decir que si ustedes del promedio
hacen una línea para acá y una línea para acá, eso les está capturando el rango que debiera capturar el 95% de las muestras, ¿cierto? Lo que, la parte que yo les decía, esto, ven tú porque estás más cerca, yo no sé dónde está el promedio poblacional. Literalmente yo no sé, no tengo esa información. Pero si tomo el promedio de la muestra y digo, a ver, yo sé que el 95% de las muestras tienen que estar dentro de esta distancia. Y yo agarro mi promedio muestral y aplico esa distancia para este lado, se sigue que en el 95% de las muestras esa distancia debiera tocar la posición del promedio poblacional. Por eso ven tú que estás más cerca. Partimos haciendo la inferencia desde el promedio, pero ahora cambiamos, nos enfocamos en el promedio de la muestra y usamos esa misma distancia para decir, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es lo que ustedes esperaría que ocurriera. Si yo tomara 20 muestras y dibujara ese intervalo de confianza, el concepto que estamos viendo ahora, en torno a cada una de esas 20 muestras, lo que yo espero es que el 95% de las veces, 19 de 20, ese intervalo toque el parámetro poblacional. Esto es el reflejo al revés de lo que estábamos viendo acá. Es, cuando yo tengo un parámetro poblacional, espero el 95% de las veces que las cosas se encuentren a menos que esa distancia de mi parámetro. Y en uno de esos casos, yo espero que la muestra salga tan lejos, tanto más lejos, que dos errores estándar no capturan esa distancia. Esto es fundamental, así que si hay preguntas, les digo que normalmente son poco expresivos, hay unas caras de pregunta claras. Entonces va a subir a decir que el 50% están a una desviación estándar. Exactamente. Ahí tendrías un intervalo de incertidumbre mucho más corto. Tú dirías, en vez de que fuera así de grande, de ese literalmente sería este. Y tú podrías hacer una afirmación con ese nivel de incertidumbre, pero tendrías que reconocer que esperas achuntarle solamente el 68% de las veces en términos de la distancia al parámetro poblacional. Si yo quisiera hacer el 99%, tendría que hacer 2,57 errores estándar, y sería aún más grande. Pero yo esperaría que ahí recién una de cada 100 muestras estuviera tan lejos como que no toque el promedio poblacional cuando crea un intervalo de confianza. O sea, con esto podemos decir que el promedio poblacional está entre el menor dato de dos desviaciones estándar promedio de una muestra hasta el mayor del otro lado. Sí. Tú no sabes dónde está el promedio poblacional, pero al obtener una muestra y crear un intervalo de confianza, pues juguemos a 99%. Tú dices 2,57 errores estándar para este lado a partir del promedio de muestra, 2,57 hasta otro lado. Si tú lo haces el 99% y tú me dices eso, lo que yo estoy entendiendo es que, en base a tu procedimiento, tú tendrías que ser extremadamente desafortunada para que la muestra que obtuviste fuera ese 1% en el cual está tan lejos del promedio de la muestra que el intervalo que tú me estás dando no contiene el promedio poblacional. Claro, pero acá sería entre el final de la roja, que ni siquiera lo toca, hasta el final de la primera de arriba. No, es porque tú tienes... Acá yo te dibujé 20 muestras. Tú no tienes 20 muestras, tú tienes una. Y entonces, tú, por ejemplo, solamente tuviste esta. Y tú me vas a decir, mira, está entre 30 y 70. Y yo lo que tengo que decidir es como, a ver, ¿le creo o no le creo? Veo esa información y dice, esta persona me está diciendo que hay un 95% de probabilidad que el promedio poblacional esté en el rango de entre 30 y 70. Y cuando digo un 95% de probabilidad, es que si yo repitiera este ejercicio 20 veces, una de esas 20 veces yo me habría equivocado. O 5 de cada 100, eso resulta más fácil. Profe, igual, ¿qué me entrega saber que dentro de un rango de dos desviaciones estándar de una muestra está el promedio poblacional? Es que para que esto se traduzca, tú lo traducirías unidad. Si estuviéramos jugando a identificar el promedio de altura de los chilenos, tú calculas tu muestra, tu promedio, supongamos que da 1,65 m. Tu muestra era de, aquí estamos jugando que sabemos la desviación estándar, pero también lo puedes obtener de tu muestra, ya le anticipé eso.
Entonces tú puedes traducir estos números y lo que va a decir como mi muestra tiene un promedio de 172 centímetros con un intervalo de confianza al 95% que va desde, estoy inventando, 1,40 m a 2,5 m. Y eso está caracterizando dónde tú crees que está el promedio poblacional y me está comunicando a mí qué tan incierto es tu estudio. Porque si tú hubieras hecho una muestra mucho más grande, ese intervalo sería de 95% sería harto más pequeño. Entonces, lo que yo estoy haciendo con eso es al mismo tiempo comunicar cuál es mi predicción de dónde estaría puntual. Te estoy dando el rango que parece plausible y dependiendo de qué tan grande está ese rango, tengo información respecto a qué tanta información tienes. O sea que la idea entonces es achicar lo más posible el rango, aumentando la muestra, para poder achuntarle de mejor manera al promedio poblacional. Exactamente. Porque también puedes achicar el rango haciéndolo a una probabilidad más baja. Yo podría decir, no lo quiero al 99, no lo quiero al 95, no lo quiero al 68, lo quiero al 2% de probabilidad. Y claro, eso te va a dar un intervalo de confianza de este tamaño. Claro. Pero eso significaría que me estarías diciendo, me equivoco 98 de cada 100 veces que lo hago. Entonces lo establecido es el intervalo de confianza que sería el 95%. Ya, en psicología, en una conducta ritualística, estamos comprometidos de por vida con el 95%, que es 1,96 depresiones estándar para cada lado. Este porcentaje, o sea, este intervalo de confianza, digamos, en ciertas cosas, por ejemplo, que usted dijo que cierta altura, a medida que menor sea, o sea, que menor sea la posibilidad de equivocarme, que mayor sea el intervalo de confianza, menos informativo es, sobre todo en cosas que vayan dando, o sea, porque si no se te da Es que eso, si lo piensas, es lo que está detrás de la anécdota que les conté de Tuki. Cuando le dijeron, bueno, quiero tener un 100% de certeza respecto a dónde está el promedio poblacional, menos infinito, más infinito, listo. Eso es 100% de certeza. Lo que tienes acá es una relación, si quieres, costo-beneficio, trade-off, si le gusta usar la palabra en inglés, en términos de mientras más seguro quieres estar, más incierta, más grande es la zona donde tú estás caracterizando que podría estar el promedio poblacional. Ya. Voy a hacer una precisión acá, si es que me van siguiendo. El intervalo de confianza que existe en torno a una muestra no habla de la probabilidad de que el promedio esté ahí, es la probabilidad de que el promedio poblacional no es un evento, no es una variable aleatoria. La media poblacional es, y ustedes quieren identificarla. Entonces, este es un porcentaje, una probabilidad de que ustedes están efectivamente capturando ese valor dentro del rango. Lo que cambia son sus muestras. Cuando hablamos del 95% de la probabilidad, no es que de repente aparezca y de repente no, lo que es que de repente tu muestra no la captura y a veces sí. Otra manera de decir lo que estoy diciendo, tienen que tener claro que cuando yo digo que es 99%, ese porcentaje sale del ejercicio que si yo hubiera sacado 100 muestras de este tamaño, en una de esas 100 veces, yo habría tenido una muestra que está tan lejos que no, esperaría ver una muestra que está tan lejos que no captura el promedio poblacional dentro del intervalo. A ver, voy a repetir, esto es la base de todo lo que vamos a seguir haciendo. Si no lo entienden, pregunten. Si en algún minuto se cansan de preguntar en la clase, pregunten después de la clase. Y pregunten lo relevante tantas veces como sea necesario, o mándenme mensajes por Canvas para clarificar. Esto es el corazón que está detrás de hacer inferencia estadística como la estudiamos acá. Que todavía no entiendo de dónde salió el 95%. ¿Te acuerdas de...? No sé, vino la mente, tenía esto... Allá. ¿Te acuerdas que si una distribución de probabilidad tiene que sumar a 1, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el 50% está sobre, el 50% abajo, ¿cierto? Ya. Resulta que si es que tú, en vez aquí dice 2, pero imagínate que un poquito antes está menos 1,96 y acá un poquito antes más 1,96. Resulta que si tú ocupas esos dos valores, el área bajo la curva en ese rango es 95%. Y lo que le estaba contando es que podríamos haber elegido otra cosa, quizás podríamos haber elegido 96 y algo por ciento y eso habría sido menos 2 y 2, las direcciones estándar.
Pero en psicología usamos 95% porque nos enfocamos en el rango entre menos 1,96 más 1,96. O sea, siempre va a ser así. No, porque les di un ejemplo que tú también lo puedes hacer al 99%. Lo típico, lo mínimo que se espera, no hablo así, en psicología, lo estándar, lo mínimo es el 95%. Sería raro que tú le mostraras a alguien un intervalo de 50%. Que no me quedó muy claro la relación entre el intervalo de confianza y como al final, mientras más grande el intervalo de confianza, al final uno tiene menos posibilidades de encontrar el promedio poblacional. No, lo que pasa es que, y aquí no está, tu pregunta se está adelantando, hay una, estrictamente la información está presente, pero está adelantando la verificación. A ver, quizás alguno de tus compañeros puede responder intuitivamente el siguiente punto. ¿Cuántas maneras tengo yo de achicar un intervalo de confianza? Disminuyendo el porcentaje de acierto. Ya, esa es una. O aumentar el tamaño más tarde. Y aumentar el tamaño de la muestra. Y tu pregunta es una pregunta muy razonable porque es necesario separar esas dos cosas y yo creo que todavía no he logrado manifestar eso. Si yo tengo un determinado tamaño muestral, n, eso determina mi error estándar, que era sigma partido por raíz de L. Cuando yo tengo esto fijo, voy a tener un error estándar. Imagínate que el error estándar con esta muestra es 10. Ese es mi error estándar. ¿Ya? Eso quiere decir que tengo una distribución normal. Voy a inventar que el promedio era 500 en este caso. El promedio de la población era 500. Y tengo un error estándar, la desviación estándar de esta distribución es 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo quiero construir entonces un intervalo de confianza al 95%, tendría que multiplicar este 10 por 1,96, voy a redondear. Y eso me da que tengo el promedio de cualquier muestra que yo tenga, un error estándar, dos errores estándar, que es 20. Estoy redondeando a 2. Un error estándar, otro error estándar. 20. Resulta que mi intervalo de confianza tiene un rango de 40 puntos. Yo no puedo achicar diciendo, ya, esto se ve muy grande, si le digo a alguien, mira, en realidad el promedio, supongamos que la muestra justo me dio 470. Le estoy diciendo que el promedio poblacional está en algún punto, con un 95% de confianza, está en algún punto entre 510 y 430. Digo, supongamos que en este contexto ya se ve mal, eso suena como que en realidad hay mucha incertidumbre, y yo quisiera dar un rango más chiquitito, yo podría achicar eso de dos maneras. Una en que en realidad es una ilusión y otra en que en realidad hay más información. Lo puedo achicar diciendo, en vez de decirle 1 a 95%, le voy a dar un intervalo de confianza a 68,2%. Voy a decir una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo. Y ahora, al 68%, yo te puedo decir que el intervalo de confianza, dado que mi muestra era 470, varía entre 480 y 460. ¿Entienden? Este intervalo se ve más chico, pero en realidad no es que tenga más información, simplemente reduje las probabilidades que yo tenía de que mi intervalo capture efectivamente el parámetro poblacional. Pero yo podría hacer otra cosa, podría decir, este n lo voy a hacer más grande. Voy a tener una muestra más grande. Y con una muestra más grande, este número va a ser más chico. Si yo supongamos que duplico mi muestra y redujera esto, entonces mi error estándar ahora, por ejemplo, ya no fuera 10, sino que fuera 5. ¿Qué va a pasar? Que el intervalo del 95%, esto va a seguir siendo mi promedio de la muestra, supongamos 470, pero ahora una desviación estándar, dos desviaciones estándar, en total son 10, y lo mismo para este lado. Entonces, al aumentar el tamaño de la muestra, mi intervalo de confianza ahora va entre 460 y 480. Y ese intervalo es al 95%, es igualmente informativo que lo que era el otro, con ese tamaño muestral, el término de probabilidad, la probabilidad de capturar el parámetro poblacional, pero porque aumenté la muestra, el intervalo es más chico producto de la muestra. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? ¿No menos? Sí, pero entonces decir como que el intervalo de confianza al 95% igual es poco certero, ¿o no? A ver, lo que ocurre es que
literalmente, que haya un 5% de probabilidad que pase algo, ¿es altamente probable o es poco probable? Si yo les digo, ¿están seguros? Poco probable. Depende del caso. Ya, es que si yo les digo, hay un 5% de probabilidad que ustedes se suban al auto, lo echen a andar y exploten. Hay un 5% de probabilidad que crucen la calle y lo atropellen. Hay un 5% de probabilidad que tomes ese medicamento y pierdas el hígado. 5% de probabilidad, depende del contexto. Hay muchos casos en los que una de 20 es 1 en 20. Tira un dado que te salga 1 y se da la consecuencia. 1 de 20 no es poco probable. Hay un montón de cosas que ustedes no harían con una probabilidad de perder con 1 de 20. Depende de qué es lo que estás evaluando. Entonces, efectivamente, hay muchos contextos en psicología, por todo lo que me estaba preguntando, les decía, 95% es el mínimo. Tú estás diciendo, mira, hay una probabilidad 1 en 20 de que estoy equivocado. Y hay veces en las que tú vas a querer 1 en 99 y hay veces que vas a querer 1 en 999. Y ahí el intervalo de confianza va a ser mucho más grande. Pero tú prefieres tener ese intervalo de confianza y que la gente entienda qué tan incierto es y potencialmente motivarte a buscar una muestra suficientemente grande para reducir eso porque necesitas eso. O sea, lo de la explosión es un poco exagerado o dramático, pero la verdad es que los que fabrican autos no hacen una prueba al 95% de que los frenos van a dejar de funcionar. Bueno, tú quieres que eso sea cómicamente improbable. Y estás hablando de ni siquiera probablemente 1 en 1000, o si 1 en 1000 autos los frenos les dejaran de funcionar durante el primer año, sería inaceptable. Entonces, ¿qué es altamente probable o poco probable? Depende de cuáles son las consecuencias de aquello que tú estás caracterizando la probabilidad. Al menos nosotros lo evaluamos de esa manera. Matemáticamente sí, 5% siempre 5%. Pero tú no vas a vivir el riesgo o qué tan dispuesto estás a equivocarte en ese porcentaje independientemente de sus consecuencias. Ya, pero eso nos mueve al tema de interpretación del 95%. No sé si te ayudé en algo con respecto al tamaño. Gracias. Voy a avanzar un poco a ver si es que el mostrarles más casos o aplicaciones de esto ayuda, pero si no hay que volver y hay que concentrarse en esto. Podemos expresar entonces una idea adicional, esto es nuevo, nuestra incertidumbre con los intervalos de confianza, que es lo que les acabo de mostrar. Un intervalo de confianza es un rango de valores posibles que creemos pueden incluir al parámetro que buscamos estimar. ¿Ya? Se calcula a partir de la información de la muestra y de los conceptos del teorema del límite central, que es lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, decir, la prevalencia de vida de trastorno depresivo en Chile se encuentra con un 95% de confianza entre un 7,8 y un 10,2. Está sacado de un paper. Eso es el tipo de expresiones que nosotros podríamos hacer. ¿Ya? Y lo que ustedes tendrían que entender de esto es que, dado el tamaño muestral que estas personas tenían, esto representa 1,6 desviaciones estándar hacia abajo y 1,6 error estándar en relación al promedio para obtener eso. ¿Se entiende? ¿Cómo se calcula el intervalo de confianza? Esto en realidad yo ya se lo mostré, pero si lo quieren como en fórmula, esto es. El límite inferior es el promedio de la muestra menos el puntaje Z que determina el rango del cual ustedes quieren calcular la probabilidad por el error estándar, y lo mismo para el límite superior, cambia el menos y el más. ¿Se entiende? Si yo tengo dos muestras, ¿puedo juntarlas y como hacer un error estándar entre ellas? Lo que pasa es que normalmente lo que yo diría es, ¿por qué podrías tú tener dos muestras? En el fondo, imagínate que Porque estoy replicando el estudio, por ejemplo. Ya, estrictamente, normalmente lo que tú harías no sería simplemente juntarlas, porque además muchas veces si que estás replicando el estudio no es necesariamente cierto que tú conozcas los datos. Si tú tuvieras las dos bases de datos, en principio podrías hacer. Ahora, hay un montón de cosas que pueden variar, porque si tú me dices estoy replicándolo, y este fue el estudio del año pasado, si tú las juntas y dices es una muestra, está cambiando un poco el sentido de cuál es tu parámetro poblacional. Porque yo podría sacar una muestra ahora de 100 personas en Chile y preguntarme cuál es el nivel de depresión en este minuto. ¿Ya?
si tú haces una muestra ahora y una muestra en un año más y dices que son las dos muestras de la misma población, ahora tu parámetro poblacional es algo así como, mira, yo creo que la depresión en Chile es estable a lo largo del tiempo y yo por eso estoy pudiendo juntar estas dos cosas que me van a permitir calcular este parámetro poblacional que no ha cambiado. Es como el nivel estable de depresión. Voy a dar un ejemplo porque no es cosa de llegar y juntar otras muestras. Ahora, a tu pregunta, existe un género de análisis que se dedica a agregar información de estudios distintos y se llama meta-análisis. Pero eso es un análisis un poco más avanzado de lo que vemos en este curso. ¿Sí? Y hay algo que todavía no entiendo de que las fórmulas se mezclen, entiendo, estadístico con parámetros. O sea, porque tenemos el... Ya, ahí voy a... Entiendo la pregunta y esta es la manera estándar de introducirlo y la manera estándar en que introducimos esto es que partimos, es como vamos a partir asumiendo que no sabemos el promedio, pero sí tenemos la depresión estándar. Lo que va a pasar es que, no creo que lleguemos a eso hoy día, pero lo primero que les voy a decir en la próxima clase es como, sorpresa, sorpresa, tampoco conocemos la depresión estándar poblacional. Entonces en realidad esta fórmula es normalmente con S, porque usamos como estimado. Pero lo que suele ocurrir es que, les voy a contar lo que queda, cuál es el progreso. Partes haciendo esto para ilustrar escenarios donde tú podrías usar como prueba estadística cero. Y de ahí dices ya, ahora, y hay escenarios de los cuales tú plausiblemente podrías decir que conoces la depresión estándar poblacional, después lo eliminas y tienes la prueba. Eso lo así vamos a llegar. Pero en este minuto lo estamos conservando porque puedes imaginarte un escenario donde tú conoces esto, esto y eso. Pero también hay un montón de escenarios donde tampoco sabes el signo. ¿Se entienden esas fórmulas de intervalo de confianza? Es el promedio de la muestra más menos el puntaje Z que necesitan para determinar una región determinada de probabilidad por el error estándar. Esto es simplemente el recuerdo de esos valores Z. Si quieren hacer un intervalo de confianza al 95% es menos 1,96 valor absoluto, y si lo quieren al 99 es 2,58. Si quisieran hacerlo al 68,2%, ¿cuáles serían los valores de Z? Menos 1 y 1. El cálculo rápido, o sea, si quieres simplificarlo, para el 95% es siempre esto. Promedio más menos 1,96 por el error estándar. Ya. Entonces, el intervalo de confianza que está basado en esto está capturando el 95% y ustedes creen que hay un 5% de casos en los cuales ustedes no capturan el intervalo. Y ese 5% es porque creen que hay un 2,5% de probabilidad que la muestra es extrema por debajo del promedio y un 2,5% de probabilidad que es extrema por sobre el promedio, ¿cierto? Una distribución simétrica, ¿se entiende eso? Ya, eso puede parecer no particularmente interesante para esto, pero va a retomar importancia después, por eso lo estoy destacando. Esto es lo que acabamos de conversar. Si quiero más confianza que el 95%, puedo extender el intervalo de confianza a 99, multiplicar por 2,58, y es más grande el intervalo de confianza, pues mi nivel de confianza aumenta. Y si quiero el intervalo más pequeño sin reducir el nivel de confianza, lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Todo este análisis descansa en supuestos, los dos más relevantes, que las muestras son aleatorias, que es una manera de decir que creo que son representativas, y dos, que las observaciones son independientes entre sí. Yo ya les anticipé que en ciencias sociales rara vez tenemos observaciones independientes, pero optaron por estudiar psicología, así que son buenos, se ven en magíster o posgrado. Eso. Esto es los supuestos para que lo vean después. Ya, y aquí finalmente hemos llegado a lo que había anticipado, tenemos un pequeño detalle. Todo lo anterior supone que conocemos la depresión estándar de la población. No lo conocemos, así que también vamos eventualmente a reemplazar eso por información de la muestra para poder echar a andar esto en algo útil. En la ayudantía además van a ver que existen fórmulas especiales, que una adaptación de la fórmula es la misma lógica, pero para proporciones.
esto era para variables cuantitativas, ustedes lo van a ver la cantidad de proporción. Por ejemplo, este es el tipo de cosas que en base a estas fórmulas pueden responder. Si en la Universidad 2, la población de estudiantes universitarios en la Universidad 2 obtiene una muestra de 55 personas y 35 de esas 55 dicen estar interesadas en vacunarse. En la otra universidad hay una muestra de 50 personas, 40 dicen estar interesadas en vacunarse. Ustedes, en base a esta fórmula y la lógica que acabamos de hablar, debieran poder construir intervalos de confianza respecto a esas dos muestras. ¿Se entienden? Que es lo que está dibujado ahí de hecho. Y en base a eso, ¿ustedes dirían que hay una diferencia entre las dos universidades? ¿Dónde ven la diferencia? Estoy hablando en serio. ¿Dónde ven la diferencia? Hay una pregunta. Los promedios observados son distintos. ¿Qué te está diciendo el intervalo de confianza? El 50% de probabilidad de ser igual. O sea, como la mitad para acá y la mitad para acá son estudiantes. Podrían estar en el mismo intervalo. Ya, ojo que yo no haría esa inferencia. El intervalo de confianza te está diciendo que hay, con el nivel de credibilidad que tú asignaste, el 95%, por ejemplo, que hay un 95% de probabilidades que tú estés capturando el promedio poblacional. Eso es lo que me mantendría en ese nivel de análisis. Ya. Pensando en eso, ¿qué información le está dando acá? No, profe, primera pregunta que me surgió con lo que dijeron que me hace sentido, o intuitivamente, quizás estoy equivocado, que a medida que se aleja la línea es menor la probabilidad. No, en el fondo va a ser menor que si te vas pegado al promedio que yo estoy visualizando en la muestra a medida que se aleja. Ya, es que mira, estrictamente como la probabilidad está generada sobre esto, tú tienes una muestra, la teoría no está respaldando el hecho, acá no es porque tú tengas una distribución acá y que la probabilidad de que tu estimador puntual esté más cerca de un lado a otro. Lo que estás viendo es, tú tenías estas 20 posibles situaciones y tú tuviste una de ellas. No estás realmente construyendo una distribución dentro de cada una de ellas. Voy a volver acá. ¿Qué es lo que concluyen? ¿Qué es lo que les están diciendo los intervalos de confianza en este escenario? Voy a conectarlo, partí diciéndoles que íbamos a cuantificar una manera de responder si existe una relación entre dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que estarían en este caso? En la información presentada. La universidad, ¿ya? Y el interés en vacunarse. Lo que yo me estaría, si yo hice esta encuesta, probablemente me estoy preguntando si hay una diferencia en el interés en vacunarse con la dependiendo de la universidad. Tienen dos variables, tienen interés en vacunarse y tienen una variable que es Universidad 1, Universidad 2. Se están preguntando si es que, por ejemplo, la predicción que ustedes harían respecto a la probabilidad de que alguien quiera vacunarse o que tan proclive a vacunarse cambia en la universidad. Se están preguntando si universidad es un predictor, por ejemplo, de intención de vacunarse. Ya. Una cosa es que estemos observando la diferencia en los promedios, pero insisto, ¿qué les está diciendo el intervalo de confianza? ¿Alguien me puede interpretar qué es lo que dice este intervalo de confianza? Asumiendo que un 95%. Sí, asumiendo que un 95%. ¿Qué? Espera un segundo, que alguien se adelantó con la mano. O sea, el 95% de la muestra está como 0,7 ¿Ya? y 0,9. En el caso de la universidad 1. Es que 95% de la muestra suena. Que hay 95% de que el promedio esté entre ese rango. Es que no es la muestra, sino. No es por ser mala onda, pero literalmente en la prueba es necesario identificarlo. Lo que tú estás diciendo en el fondo viene de esto, que en el 95% de las veces que tú repitieras este ejercicio, solamente en un 5% de ellas ese intervalo no capturaría. Entonces ustedes saben que en ese sentido, en un 95% de las veces esto captura el promedio poblacional. Lo mismo para la otra, ¿cierto? ¿No tienen, ahora, como todavía no me han hecho el salto, o sea, ¿cómo están construyendo el intervalo de confianza si hay que multiplicar por el error de los signos? Bueno,
acá me adelanté un poco eso. Ahí está la Pero en este caso, de nuevo, te adelanto que lo que vamos a hacer es calcular la desviación estándar de la muestra y eso lo vamos a utilizar como un estimador de la desviación estándar poblacional. Ya. Yo me estoy preguntando si es que hay una relación entre la universidad en la que la gente estudia y la probabilidad de vacunarse. Es cierto que observadamente los promedios son distintos, pero si ustedes se fijan, el hecho de que los intervalos de confianza se traslapen quiere decir que para ustedes sería totalmente plausible que el resultado de la Universidad 2 fuera ese y el resultado de la Universidad 1 fuera este. Podría ocurrir perfectamente en base a la información que ustedes tienen que los promedios, en base a todo el ejercicio que hemos hecho, sabemos que podría ser, es consistente con la evidencia que tenemos, que los promedios podrían ser de hecho al revés. ¿Se entienden? Entonces, en este caso, nosotros desde un punto de vista estadístico diríamos, no hay una diferencia, no podemos afirmar que hay una diferencia entre estas dos universidades. Por mucho que un promedio sea más alto que otro, tú puedes recortarlo. Pero desde un punto de vista estadístico, porque tú sabes que esta muestra podría ser distinta de otras muestras, y a ti lo que te interesa es hacer una afirmación respecto al parámetro poblacional, no a la muestra, es que tú haces este ejercicio y tú dirías, estos resultados son consistentes tanto con un escenario en el cual la 1 es mayor que la 2, como que la 2 es mayor que la 1. Y en este contexto uno diría, no hay evidencia desde el punto de vista cuantitativo suficientemente fuerte para afirmar a un 95% de confianza que hay una diferencia entre estas dos universidades. ¿Entienden la lógica? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Profe, entonces ahí, no sé, pensando en el caso de una prueba, podríamos decir que lógicamente la información que tenemos no podríamos hacer una diferencia, e incluso podríamos decir que a las muestras al ser tan pequeñas podría producirse una desinformación y ser contraintuitivo de la... Mira, y aquí lo que está diciendo curiosamente, esto de hecho no lo vemos, pero hay distintas maneras de reaccionar frente a esto. Una postura, que es la postura original del tipo que inventó la mayoría de esto, era, tengo dos posibilidades, o no tengo suficiente, o tengo suficiente información o evidencia para decir hay una diferencia, o no puedo decir nada. ¿Ya? Que sería literalmente en este caso sería la opinión del tipo que inventó esta metodología, habría dicho no puedo tomar una decisión, solamente puedo enfrentarme a casos en los que la evidencia es tan clara que yo estoy dispuesto a decir son distintas, pero no puedo afirmar con esto que son iguales y tampoco que están en un orden otro. El modelo que vamos a estudiar ahora dice, tú tienes que, ya me estoy aquí adelantando, esto lo vamos a ver más formalmente en la próxima clase, pero tú vas a hacer dos hipótesis. Ya, y cuando la gente piensa que hipótesis, la palabra hipótesis se asocia a algo cuantitativo, o sea que no es así, hay hipótesis que no son estadísticas, eso tiene que ver con esta fórmula, con este modelo de pensamiento. Tú dices, ahí está la hipótesis nula, donde tú dices no hay diferencia, y la hipótesis alternativa donde dices hay diferencia. Y en este caso, bajo ese modelo, tú dirías la evidencia no es suficiente para rechazar la hipótesis nula, tu hipótesis base. Entonces tú dirías, no tengo evidencia de diferencias. Acá todavía no tenemos una prueba estadística probablemente tal, no he traducido esto en un solo número que cuantifique esto, pero ustedes ya con esto lo que esperaría es que viendo intervalos de confianza pudieran hacer inferencia intuitiva respecto a lo que está pasando o no. Y la clave acá es que si hay traslape de intervalos de confianza, eso quiere decir que estrictamente ustedes mismos están presentando información que dice podría haber sido distinto. Entonces si tú llegas, me muestras esto y me dices, no, claramente la Universidad 2 hace un mejor trabajo promoviendo la vacunación, yo miro eso, no parece ser eso no parece ser respaldado por los datos que tú tienes. Ya, y aquí viene un punto importante. Nosotros queremos hacer inferencias respecto a la población.
y los resultados que ustedes encuentran en estas dos universidades son resultados de muestras. El hecho que una muestra, a ver, ustedes pueden tomar una muestra de altura de chilenos y les podría salir 1,80 m, y a sacar una muestra de noruegos y les podría salir 1,70 m. Pero les estoy usando ese ejemplo porque ustedes comprenderán que la probabilidad que efectivamente, o sea, como qué tan plausible es decir que los chilenos son más altos que los noruegos, créanme, no es así. El punto es que es posible que una muestra salga, en el caso de Noruega, mucho más abajo, y en el caso de Chile, mucho más arriba. Yo construyo un intervalo de confianza para tratar de dimensionar qué tan plausible es que esté lejos o cerca, en el fondo. Y si veo evidencia de traslape cuando yo estoy comparando dos cosas, lo que eso me está diciendo es que en los datos que yo tengo está claramente la posibilidad de que los resultados fueran al revés. Y por ende no tengo suficiente evidencia para afirmar que hay una diferencia. O sea, bueno, si bien no puedo afirmar obviamente que si la universidad uno tiene un mayor interés en ponerse por alumnos, porque no había podido notar eso, sí puedo indicar como la posibilidad de que haya un mayor interés en alguna universidad. Ya, a ver, mira, dos cosas. No con lo que vamos a aprender en este contexto, así que esto se escapa porque ni siquiera lo, pero en psicología, el currículum de psicología vemos estadísticas frecuentistas. Un bayesiano podría probablemente asignarte una probabilidad, pero no, nosotros no vamos a ver eso. No vamos a ver, no lo vamos a poner de esa manera. Iba a decir algo respecto a eso, pero terminamos en ya. A ver, déjenme ilustrar lo siguiente. Si ustedes entienden que sacar una muestra es un experimento aleatorio, obtener el producto de un experimento aleatorio, si tú miras y me dices, pero es que esa muestra tiene un valor más alto que esta otra, literalmente, retrotráiganse a lo que estábamos viendo, esto sería como que yo te paso un dado, yo tengo otro dado, tiramos los dados hartos y a ti te va a dar un promedio a mi otro, y mi promedio es más alto, y yo dije, mi dado está cargado, porque es más alto. La probabilidad de que los dados te den el 3,5 así como clavado es bajísima. La intuición es que ustedes siempre lo que recuperan en la muestra tiene un grado de ruido y tenemos que hacernos cargo de ese ruido. Creerle al observado es ignorar activamente el rol de la variabilidad en las muestras que hemos estado viendo todo este rato. O sea, al final uno no podría como restar los intervalos de confianza y sacar como el porcentaje que tienen en común. Voy cambiando, lo que vamos a ver es que vamos a traducir esto en una probabilidad. Tú vas a asociar, vamos a traducir esto en un valor de probabilidad y en base a ese valor ni siquiera tendrías que mirar esto. Vamos a llegar allá, pero estoy construyendo para que haga sentido cuando les muestre qué es lo qué significa eso. Si ustedes tuvieran este escenario, aquí yo les diría que hay evidencia de que la Universidad 3 tiene un nivel de una proporción de estudiantes que se quieren vacunar mucho más bajo que las otras dos. ¿Se entienden? Mejor tendría que hacer la afirmación de bajo un 95% de probabilidades, podemos afirmar eso. Totalmente de acuerdo. Me podrías haber quitado puntaje en una prueba si te hubiera respondido. Imagínense por un segundo, esto es algo de, pensando, quiero traducirlo a una cuestión de decisión. Piénsenlo así. Tienen un youtuber donde el último video lo miran 350.000 personas y el otro fue por 400.000 personas. Y ustedes se están preguntando en el contexto de decisión de dónde quieren poner su aviso comercial, en cuál de los dos lo pondrían. Lo que no tienen que hacer, al tener los ojos cerrados, es decirme, es que este tiene 400.000, entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque me imagino que tienen ni siquiera la intuición, el conocimiento de que uno puede hacer videos que a veces son más populares que otros, este puede ser claramente como el video más visto del canal y este podría ser el menos visto de ese canal. Ya, les estoy poniendo este caso porque espero que sea intuitivo, que sería raro que alguien mirara esto y se olvidara el hecho de que hay variabilidad en la pose. Esto es una muestra de un caso respecto a lo que está ocurriendo en el número de personas que ven esos canales, ¿cierto? Ya. Eso que está bueno. Entonces, si tengo esos dos datos, una cosa es que quizás los dos vienen de la misma distribución, lo que estoy diciendo acá es quizás los dos canales sean exactamente iguales. Y simplemente estoy observando por azar que ese es un video que ocurrió
que aparece es menos probable y este es un video que está más cerca del promedio, pero podría ser perfectamente parte de la misma población. ¿Se entienden? En este caso, si esto fuera cierto, daría lo mismo en realidad cuál de los dos canales yo pongo el comercial, entonces serían distintos. ¿Ya? Lo que tienen que tener en mente, y esto era la primera clase, la incertidumbre producto de la variabilidad que introduce el azar. ¿Ya? Yo saco una muestra y hay introducción de variabilidad. ¿Qué hago ahora? Si les digo, el promedio de sus últimos 25 videos era 410.000, de los 25 videos 395.000. Ahora tienen harta más información. Ya. Y de nuevo, lo que voy a hacer es que puedo ponerlo ahí y puedo poner intervalos de confianza. ¿Ya? En la misma lógica. ¿Estamos de ahora, cierto? Ya, entonces no voy a torturar los colores de acá, pero me imagino que entienden que estoy usando este ejemplo porque es un ejemplo evidente, pensaría yo. Uno no llega y le cree al promedio de las cosas que observó, porque si tomó este curso, se imagina que hay, piensen en la distribución muestral, muchas más posibles de ese mismo tamaño, y esas podrían dar resultados. Eso, que estén bien, nos